Buenas noches, ¿cómo están? Un privilegio estar acá en este lugar, en esta noche. Y bueno, yo quería empezar mostrando un mapa. Este es el mundo. Esto es lo que encontré en mi casa. Bueno, mi época de estudiante pasó hace mucho. América, África, Asia, Europa, Oceanía, Antártida. Y en este mundo hay muchos países donde vive mucha gente, y mucha gente que nunca, jamás escuchó hablar de Jesús, o que si escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar y no sabe bien de qué se trata. Yo empecé a pensar, bueno, nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Qué podemos decir quién es Jesús? Ya lo ha dicho el pastor Pedro cuando empezó la reunión. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el buen pastor. ¿Qué más podemos decir? Es la resurrección y la vida, el camino, es la puerta de entrada a la gracia, es nuestro Señor, nuestro Salvador, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que resucitó, que eso es lo importante, que está sentado a la diestra del Padre. Es todo para nosotros, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el pan de cada día, es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. O sea, muchas cosas es Jesús, pero mucha gente en este mundo no sabe quién es. Y la prédica justamente de hoy, el título que yo le puse es Obedeciendo al mandato. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó varias órdenes. Una fue Marcos 16, 15 y 16, que dice, seguramente lo saben de memoria, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. En San Juan 3:17 Dios dice que mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo, no para que el mundo sea condenado. Mateo 28, el versículo 18 al 20 dice, que también seguramente lo saben de memoria, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No? Entonces nos manda a nosotros, la iglesia, que vayamos, que prediquemos, que hagamos discípulos y que seamos sus testigos. A todos nosotros, de alguna manera, podemos hacer un aporte. Y alguien que entendió esto, y que lo entendió y que lo puso en práctica, que podemos leer la historia que es apasionante, es el apóstol Pablo, el conocido apóstol Pablo, que cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, entraba en las casas, sacaba a la gente, la mandaba a la cárcel, y decía que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, y los metía en la cárcel. Y así en camino a Damasco se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿pero quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que estás persiguiendo. Y bueno, y ahí Saulo se convierte y transforma completamente su vida, como cada uno de nosotros lo hicimos en el momento que hemos aceptado al Señor, ¿verdad? Hemos tenido un cambio bastante importante. Y entonces él comienza, ya apóstol Pablo, comienza los viajes misioneros. Hace un viaje misionero primero, acompañado por Bernabé, y después hace un segundo viaje misionero, acompañado por Silas. Y a eso quiero referirme en el libro de los Hechos. Si me acompañan, en el capítulo 16, ¿encontraron? El versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad varios días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer, llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad», y nos obligó a quedarnos. Bueno, la primera parte nos habla de que Pablo había hecho planes para ir a Asia, había hecho planes para ir a Bitinia, pero que el Espíritu Santo se lo prohibió y se le presenta una visión. Un varón macedonio que le dice: «Pasa y ayúdanos». Entonces cambiaron los planes y decidieron ir a Macedonia. Cuando entran en Macedonia, entran en la ciudad de Filipos y al cabo de un tiempo encuentran un grupo de mujeres que estaban en el río reunidas. En Filipos no había sinagoga, entonces los judíos se ponían en el río, al costado del río, y se reunían ahí para adorar a Dios. Y entre esas mujeres estaba Lidia. Lidia era una persona teóricamente de la alta sociedad, por lo que dice, era vendedora de púrpura. El púrpura era un tinte que se extraía de ciertos moluscos que cambiaba de color con el contacto, con la exposición a la luz. Entonces pasaba de incoloro, después amarillento, después verde y después azulado, y finalmente el color rojo, que era el color que teñían las vestiduras de los cónsules, de los reyes, de los magistrados. Y era algo bastante costoso. Entonces Lidia, una persona que tenía un buen poder adquisitivo. Ella era de la ciudad de Tiatira, que era una ciudad de Asia, y estaba ahí en Filipos. Lo que dice aquí es que ella escuchó, primero que adoraba a Dios. Ella no era judía de nacimiento, ella era gentil, pero bueno, de alguna manera se había convertido al judaísmo y ella adoraba a Dios. Y dice que el Señor abrió su corazón para escuchar lo que Pablo le estaba diciendo. Y se bautiza, y no solamente eso, que si también los hospeda en su casa. O sea, grandes virtudes de esta mujer. No dice nada de las otras personas, de las otras mujeres que estaban, habla exclusivamente de Lidia esta palabra. Y lo que también me llamó la atención un poquito es que la visión fue un varón macedonio que dijo: «Pasa y ayúdanos». Y sin embargo Pablo, cuando cruzó, se encontró con un grupo de mujeres y a las mujeres fue y le predicó. Bueno, evidentemente es para todos. Después de este episodio donde él va y lo está hospedado en la casa de Lidia, la historia sigue narrando en el capítulo 16 que se encuentra una esclava que era con un espíritu de adivinación, en donde les empieza a gritar que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Y como una mentirosa queda mal que siga diciendo eso, aunque sea verdad que ellos eran siervos del Dios Altísimo, entonces Pablo la hace libre de ese espíritu. Y la gente que comerciaba con ella, obviamente que se enoja mucho, y entonces lo denuncian, ¿y qué pasa? Lo azotan y lo mandan a la cárcel. O sea, tuvo que pasar muchas cosas el apóstol Pablo en su trayecto por Filipos,
Y estando en la cárcel, viene un terremoto, las puertas se abren, él se queda libre de sus cadenas y el carcelero piensa matarse. ¿Por qué? Porque si realmente se le escapaban los presos, él tenía que cumplir la condena. Entonces, Pablo le dice, no, nosotros estamos acá, no nos fuimos. Y también termina convirtiéndose él y su familia, y es bautizado el carcelero, y después ellos seguían predicando el Evangelio. En todo el capítulo 16 nos muestra 3 personas diferentes. Una persona de la alta sociedad como era Lidia, una persona de la clase baja como era la esclava que tenía el espíritu de adivinación, y también una persona de la clase media como era el carcelero. Y no solamente eso, que es lo que me llama la atención. 3 personas de diferentes nacionalidades. Una que era de Tiatira, de Asia, otra que era la esclava, era oriunda de ahí, de Grecia, y el carcelero que era ciudadano romano. Entonces, esto nos demuestra que Dios llega a todas las culturas, a todas las clases sociales, no hace distinción de personas, tanto a la clase alta como a la baja, como a la media, y a todas las naciones. Él vino para que todos sean salvos, que lleguemos hasta lo último de la tierra. Después de esto, pasado el tiempo, también en la cárcel, el apóstol Pablo escribe la epístola a los Filipenses. Es la iglesia que él formó precisamente cuando cruzó a Macedonia y empezó con la predicación a Lidia y como hemos visto, a la esclava y después al carcelero. Y la epístola a los Filipenses es llamada la epístola del gozo porque es una epístola maravillosa, esa que habla de, como dijo Eli, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos entender la paz de Dios? ¿Cómo Pablo y Silas, estando en la cárcel en Filipos, pueden estar cantando himnos y salmos espirituales en esas condiciones, habiendo sido azotados, sin saber qué es lo que iba a pasar con ellos? ¿Cómo uno puede tener esa paz? ¿Leyeron la epístola a los Filipenses? Es una maravilla. Si no, les dejo como tarea, como dice el pastor Roberto, para el hogar, que la vuelvan a leer porque es un canto a la vida. Nos habla de, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primero tengo que pasar por todas aquellas vicisitudes. Y vaya a saber por cuántas otras pasaron. Porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos, porque no todo puede estar escrito acá en este capítulo. Pero miren cuánta enseñanza nos deja un solo capítulo, algunos versículos, y qué maravilla que la gente se convierte con la prédica y que fue todo rápido. A veces a nosotros no nos pasa, a veces tardamos años en que una persona pueda aceptar y pueda venir a la iglesia. ¿No es cierto? Yo tardé 15 años en llegar, mi madre oró por mí 15 años, así que yo sé de qué se trata. 15 años. Pero esto fue como al hilo todo, fue sucediendo todo así. Y realmente sí, les recomiendo que lean la epístola a los Filipenses. Por nada estés afanoso, nos dice. En estos tiempos, con los afanes que tenemos en todo, que nos preocupa una cosa, nos preocupa la otra, tenemos que pensar un diagnóstico médico, una enfermedad, la factura de la luz, el corte de luz, no sé, yo estuve con muy baja tensión, se me rompió la heladera, tantas cosas que estamos afanosos, aunque no querramos, estamos afanosos. Y bueno, y después de esto uno se pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Porque el Señor me dice, id y predicar el Evangelio. Bueno, yo predico por el barrio. Id y hacer discípulos. Bueno, sí, yo puedo discipular, estoy en la iglesia, enseño, nos dice que seamos sus testigos, pero hasta lo último de la tierra. ¿Y yo cómo llego hasta lo último de la tierra? ¿Yo puedo hacer algo para eso? Sí, yo puedo aportar un granito de arena. Todos podemos aportar un granito de arena para eso, para lograrlo. Claro que no todos vamos a ir,
No todos tienen un llamado para ir a un país, porque eso no puede ser algo que, bueno, voy, punto. No, yo me tengo que preparar, yo tengo para ir a otro país, para tener otro idioma, para cómo me voy a mantener. Hay un montón de cosas que pensar, no se puede hacer así a la ligera. Bueno, hay muchas formas de llegar y llevar la palabra del Señor. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Decid al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Lo leí antes de venir en la NTV, y la NTV dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíe más obreros a sus campos. Eso lo dice Jesús en Mateo 9:37. Así que eso sí podemos hacer todos. Misiones se hace con los pies de los que van, como el apóstol Pablo, con las manos de los que ofrendan para que esto pueda ser sostenido, y con las oraciones, con las rodillas de los que oran, con nuestras oraciones. Así podemos hacer todos y participar todos de la obra del Señor, ¿verdad? El año pasado comenzamos aquí en la iglesia, varios hermanos, no somos muchos, es un grupo pequeño, a orar precisamente por la obra misionera. Lo hacíamos los miércoles antes del culto. Y bueno, no solo orábamos por la obra misionera, sino también orábamos por la iglesia local, por los anexos de la iglesia, por las diferentes necesidades, por Lanús, por nuestro querido país, por Argentina. Y bueno, veremos este año cómo vamos a seguir con el tema, pero bueno, es nuestro deseo también continuar con esto. Porque el mandato hay que cumplirlo de alguna manera, todos podemos hacer un granito de arena, poner un granito de arena. Podemos ofrendar para las misiones, podemos orar por las misiones y podemos hacer que esto pueda cumplir lo que es la voluntad del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo no voy a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero hay un montón de gente que sí lo puede hacer. Y bueno, y a esa gente hay que ayudarla, hay que apoyarla en oración, hay que sostenerla. La visión del varón macedonio cuando dice, pasa y ayúdanos, a mí me conmueve, porque pasa y ayúdanos seguramente lo están diciendo en muchos lugares en este tiempo, y no sé si tienen la ayuda que necesitan, ¿no? Si uno lee, todos los días estamos compartiendo en el grupo distintos temas para orar por diferentes países y eso. Hoy tocó Mozambique, el país que habla siempre el pastor Roberto. Y bueno, en Mozambique hay muchos cristianos, pero en otros países donde estamos compartiendo no hay un 1%, no hay un 5%, es muy bajo, muy bajo. ¿Y cómo llegamos a esas personas? Tiene que haber alguien que vaya. Uno puede decir, bueno, hermana, pero ahora Internet, con Internet se llega a todas partes, pero Internet no llega a todas partes. Hay muchos lugares en donde no llega, muchos países en donde no lo permiten. Mismo en nuestro país hay lugares en donde no hay Internet, o no llega el Internet, o no pueden pagar la Internet. Entonces tampoco es así tan sencillo. Pero bueno, ojalá que podamos tener la posibilidad de llegar a estas personas y de alcanzarlas. Yo cuando veo el mapa realmente me sorprende, porque el mundo es muy, muy grande y hay mucha gente que vive en estos países. Y cuando leo los porcentajes que son cristianos, realmente son muy bajos en muchos lugares. Así que bueno, los animo para que sean parte de la obra misionera, para que tengan el sentir de alguna manera de orar por las personas que están en el campo, que es bastante difícil. Es otro país, es otra cultura, es otro idioma, son otras costumbres, están muy solos a veces, pasan necesidades, no tienen recursos, están desanimados, tantas cosas que pueden pasar. Pero bueno, uno los sostiene con las oraciones porque saben que la palabra de Dios es viva y eficaz y que una palabra, un mensaje que les pueda llegar ya cambia completamente el pensamiento, ¿verdad?
La palabra de Dios en un segundo nos transforma, nos cambia, cambia nuestro pensamiento, cambia absolutamente todo en nosotros. Así que bueno, eso les quería compartir para que podamos ser parte de esta obra, que esta iglesia pueda crecer en la obra misionera y que bueno, que algunos jóvenes puedan salir, ¿por qué no?, a las misiones. Uno nunca sabe que puedan tener ese llamado. Así que bueno, los animo a que nos acompañen en oración por este tema. Bueno, oramos.